China le ha recordado una vez más parte de su historia al bloque de los aliados. En esta oportunidad y junto a una misión venezolana, Washington, Canadá y Australia han sido invitados a llevar a cabo una reflexión interna de gran calibre. El ministro del gigante asiático memorizó el destrato que han tenido los gobiernos a lo largo de la historia para con sus pueblos originarios. Aquí te contamos todo lo que dijo, pero además hacemos un repaso sobre los horrorosos hechos por los que hoy la administración Xi Jinping clama justicia. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Serios consejos desde la administración Xi Jinping han llegado para el bloque de los aliados en un serio escenario de tensiones a nivel global. La causa Taiwán está más latente que nunca, pero aún así, el gigante asiático se hizo lugar e invitó a la reflexión a las potencias. ¿Qué sucedió? Desde el día 28 de febrero hasta el día 1 de abril se lleva a cabo en Ginebra la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Es en este contexto que el viernes 18 de marzo, Jiang Duan brindó en paralelo un polémico para las naciones citadas al evento. Pero vayamos paso a paso. En principio debemos saber que Duan se desempeña como ministro de la misión china frente a la ONU. El funcionario del gigante decidió, junto a la misión venezolana de la misma jerarquía, realizar allí mismo y en paralelo un evento un tanto memorizador. El mismo se tituló Violaciones sistemáticas de los derechos de los pueblos indígenas por parte de Washington, Canadá y Australia. Y el discurso central se basó en invitar a los protagonistas a que reflexionen seriamente sobre su historia. El objetivo de tales discusiones y discursos patrocinados entre China y Venezuela es que los tres territorios puedan construir nuevas leyes que enmienden y cambien las políticas que violan y han violado los derechos de los pueblos originarios. Al evento asistieron más de 150 personas. Entre ellos se encontraban diplomáticos extranjeros, académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Las cifras recabadas son verdaderamente alarmantes. La población nativa americana se desplomó de 5 millones a 237.000 habitantes. Esos números se contemplan solo desde el siglo XV hasta principios del siglo XX. En este escenario es necesario que recordemos que muchas tribus se han extinguido por completo. En esa línea, Jiang detalló en su discurso que Washington, en un intento de erradicar física y culturalmente toda la comunidad, ha privado sistemáticamente a los indios americanos de sus derechos básicos. Esos derechos sustanciales incluyen desde la mirada del funcionario el derecho a la vida, los derechos políticos, los derechos económicos y también los culturales. Pero las denuncias del enviado chino no culminaron allí. Además señaló que desde principios del año pasado ha habido un descubrimiento impactante y angustioso de una gran cantidad de tumbas sin nombre y restos de niños indígenas en Canadá. El ministro con ello hacía referencia al trágico evento que el mundo descubrió en mayo del 2020. Canadá se vio sumergida en el espanto cuando se halló un cementerio en el que yacían más de 200 niños indígenas. El mismo estaba ubicado casi a modo de testigo histórico de cómo se alejaba a los pueblos originarios del centro de la sociedad, en los terrenos de una lejana y antigua escuela de Columbia británica. A partir de allí, comenzó una interesante búsqueda que culminó con la tenencia de más de 1,000 tumbas que reflejaban el horror y las torturas a las que las comunidades eran sometidas. Es importante mencionar que todos los lugares donde se hallaron las sepulturas eran antiguas escuelas residenciales financiadas por el gobierno. De allí el reclamo de los ministros esta semana.
El funcionario chino declaró que estas lamentables prácticas también se replicaban en Australia. En esa línea, detalló que en gran parte de su historia la nación siguió la notoria política de Australia Blanca. Aquí, añadimos que Australia Blanca fue el nombre dado a una política oficial de los gobiernos y partidos políticos australianos. La misma se basaba en la exclusión inmediata en la migración de personas no blancas. Esto implicó, como bien detalló el ministro, que unos 100,000 niños aborígenes fueran separados por la fuerza de sus familias, causando daños y traumas de por vida a la denominada generación robada. Lo triste de este panorama, que tuvo lugar entre el año 1850 y el año 1950, es que muchas de las prácticas fueron sostenidas hasta el año 1970. Vaya, si hay mucho que remediar allí. Es por ello que Jan Duan manifestó que las graves violaciones de los derechos de pueblos indígenas por parte de Washington, Canadá y Australia no son solo algo del pasado, sino una cuestión de racismo crónico y sistémico que continúa hasta el día de hoy. Muchas personas, incluidas quienes están escuchando en este momento y a quienes les damos las gracias, pueden haber sido parte de estos actos de discriminación absoluta. Los pueblos originarios siguen siendo desplazados, atormentados, ninguneados y sujetos de un sistema que perpetúa la desigualdad generalizada. Frente a esto, el funcionario aconsejó a las naciones a que reflexionen seriamente sobre sus errores en la historia. El diplomático agregó que los organismos multilaterales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, deben tomar medidas ante las graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en estos países. La palabra desde la parte venezolana estuvo representada por el embajador y representante permanente de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant Rosales. Además de adherirse a las palabras de su homólogo, añadió que estas tres naciones siempre han sermoneado y otros países sobre derechos humanos, pero que sus propias situaciones son impactantes. Frente a la discriminación y opresión sistemáticas de los pueblos indígenas en estos países, dijo el venezolano, siempre optan por ignorar los problemas. Es por ello que realizó un pedido a la comunidad internacional para comenzar a poner especial atención. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.